La pregunta es el por qué y de cómo se llegó la Central Obrera Boliviana al acuerdo con el gobierno de nuestro compañero Evo Morales. Debemos recordar que los trabajadores desde los años 1920 y 30 comenzaron a organizarse sus sindicatos. Y después de la guerra del Chaco, comienza a emerger un grupo de intelectuales que impulsan la organización y la ideologización del movimiento obrero. Y aquel trabajo que iniciaron los viejos piristas, trotskistas, movimentistas, termina en un congreso de la Federación de Mineros y se aprueba la tesis de Puracayo, 1942. Es ahí donde la llamada independencia política del movimiento obrero se esclarece definitivamente. Porque hay dos corrientes internacionales en el movimiento obrero, el tradeunionismo y el movimiento sindical revolucionario. El tradeunionismo, que se practica mucho en Europa y Estados Unidos, es la lucha reivindicativa por mejores salarios. Lo político está destinado a los políticos y lo demás no deben inmiscuirse los trabajadores en asuntos políticos. Y la línea revolucionaria sostenida y mantenida por la FSM, que fue impulsada desde la Unión Soviética, desarrolló la política sindical revolucionaria bajo la tesis de que los trabajadores deben llegar al poder y establecer un gobierno de la dictadura del proletariado. Entonces, bajo esas corrientes, en la tesis de Puracayo define su posición política el movimiento obrero. Y es cuando se plantea la toma del poder, la toma de las minas. Y más adelante, en 1970, se aprueba la tesis socialista de la Central Obrera Boliviana. Es ahí donde ya define incluso los métodos de lucha para alcanzar el poder: la insurrección armada, la vía electoral y también otras acciones armadas. Esa es la conclusión o la tesis socialista. Entonces, esa tesis ya fue consecuencia de la participación del movimiento obrero en las jornadas de abril, que determinó la caída del gobierno de la oligarquía, minero oligárquico, y tuvo participación en el ejercicio del poder, porque con el gobierno de Paz Estenssoro hubieron ministros de Estado, 3 o 4 ministros nombrados por la Central Obrera Boliviana, y en la primera elección después de la revolución del 52 hubieron diputados, senadores, campesinos, obreros y incluso de algunos sectores intelectuales. Hasta ahí avanzó la Central Obrera Boliviana en la teoría de alcanzar el poder. Después de la tesis socialista del 70 vino la Asamblea del Pueblo, un órgano de poder legislativo, porque funcionaba en el Parlamento. Y se comenzó incluso a discutir el establecimiento de las milicias armadas o el Ejército Rojo, cuyo presidente de la Comisión Militar, Alandia Pantoja,
no se definía en que si se iba a llamar milicias obreras o Ejército Rojo de Bolivia. Mientras se discutía eso, pues avanzaba el golpismo, porque cuando hay estos movimientos populares, revolucionarios, al día siguiente, pues, se comienza a desarrollar la conspiración. Eso es natural y lógico. Cuando se establecía una dictadura, al día siguiente la COF y los partidos políticos estaban conspirando contra el dictador. Eso es también natural, parte del ejercicio político. Por lo que no hay que alarmarse ni asustarse de lo que tiene que hacer el enemigo. Lo importante es saber qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento debemos hacer. Por eso que yo a los compañeros con los que hablo de la COF y otras organizaciones les digo que no se equivoquen, como nos equivocamos los compañeros que estuvimos en la Asamblea del Pueblo mientras se discutía si vamos a aceptar el 50% que ofrecía el general Torres o lo que planteaba Guillermo Lora y Juan Lechín Oquendo, el 51%. Los pocos que presionábamos para que se acepte el 50% de lo que ofrecía Torres, más la Asamblea del Pueblo, era prácticamente casi tener todo el poder político. Pero como siempre, los compañeros trotskistas ven que la revolución está a la vuelta de la esquina, no aceptaron y finalmente cayó Torres y vino el gobierno del general Banzer. Y también el 80, la Central Obrera Boliviana se equivoca después de tumbarlo a García Mesa, donde jugó realmente y demostró su poder la Central Obrera Boliviana al dirigir toda la resistencia y donde todos los partidos políticos se cuadraban ante la Central Obrera Boliviana. Y dirigió la resistencia y tumbó a García Mesa. Pero se equivocó al aceptar que se estableciera el parlamento elegido antes del golpe. En ese parlamento tenía minoría Hernán Siles Suazo. Y también ahí, en ese momento, tenía mucha influencia el Partido Obrero Revolucionario, y con la complicidad de Juan Lechín comenzaron a torpedear al gobierno de Siles Suazo hasta acortar su mandato. También se equivocó la dirección. Sin embargo, cuando llegó Paz Estenssoro con el 21060 y la caída del muro de Berlín, ocasionó que todos los sindicatos, principalmente los más importantes del sector minero como Catavi, Siglo XX, Oruro, San José y Potosí, el Cerro Rico de Potosí, virtualmente desaparecieron, porque, como ustedes saben, fueron echados a la calle más de 30.000 mineros. Uno de los pocos que quedó en siglo XX como sereno fue precisamente el hermano menor de Guillermo Lora. Y en Potosí quedó Edgar Ramírez, también se resistieron al despido. La ausencia de los sindicatos, no solamente mineros, sino también fabriles, se cerró la fábrica Sail, Forno, Soliño, también unos 10.000 o 5.000 fabriles fueron a la calle, entonces dejaron de existir los más importantes sindicatos. ¿Y esto qué significa? Un debilitamiento orgánico de la Central Obrera Boliviana. Pero no solo eso,
también comenzó a desaparecer la capacidad ideológica. Todos los cuadros sindicales que existían en el movimiento obrero estuvieron en la calle, y ni quien capacite, oriente a los trabajadores. Y por eso que hasta el día de hoy hay una orfandad ideológica. ¿Por qué era fuerte la Central Obrera Boliviana el 80? Porque estaban los más destacados dirigentes sindicales políticos como Simón Reyes, como Óscar Salas, y un grupo de miristas, Juan Lechín con su PRIM, los compañeros del POR. Todos esos alimentaban ideológicamente a la clase obrera. Y orgánicamente también era fuerte. En este momento hay una ausencia total, como ya lo ha dicho el compañero Jorge Valdivieso. En el comité ejecutivo, en este, hay uno que tiene una militancia, el PC. No hay otros militantes que tengan conciencia, conocimiento ideológico. Entonces, si no tienen conciencia, no tienen conocimiento ideológico partidario de algún sector, ni siquiera de la derecha, bueno, hay uno de la derecha que es Vitaliano Mamani, ex responsable de la brigada sindical de ADN. Entonces, si no hay presencia ideológica, entonces esa dirección sindical va pues de tumbo en tumbo, va sin un horizonte, sin un objetivo claro y definido. Y eso no solamente ocurre en la COF, ocurre en todas, el 99, diré, exagerando tal vez, de las organizaciones sindicales. En mi directiva de 12 miembros, ni uno solo tiene conciencia, conocimiento político. ¿Cómo puedo hablar, debatir de política en mi directorio? No tengo ni oposición, por decir. Entonces, esta es la orfandad que vive el movimiento obrero. Y es lógico que sea presa de influencias. Aparece tal vez un asesor jurídico, un asesor laboral que le da una orientación, meterle la huelga, o aparece alguno que tiene algunas raíces del PT, le dice le meteremos ahora, y lógico. Ante esa insinuación o un poco una decisión alocada, adoptan cualquier posición. Y eso es muy peligroso. Y autocríticamente, ¿qué hemos hecho las fuerzas de izquierda para estar ahí adentro, presentes, formando cuadros? Nada. Y cuando se comienza a analizar y ver a la Central Obrera Boliviana, se la ve como en forma global. No, está equivocada la Central Obrera Boliviana, cuando no es así. Y solo un ejemplo. Los trotskistas, ustedes saben la posición de los trotskistas, que es radical. Si los trotskistas hubieran podido mover a los 50.000 maestros de La Paz, hubiera sido un gran problema. Pero ¿por qué no salen los profesores? Porque solamente se están manejando por la intuición, como se dice, de las masas. Ellos saben perfectamente que no deben salir. Los dirigentes están en contra y son los más fieros opositores de nuestro gobierno. Pero no tienen la capacidad de convocatoria para hacer lo que ellos quieren.
hacer la revolución trotskista, mover a los 50.000 o 60.000 maestros de La Paz, solo de La Paz. No han podido y no pueden. Y los mineros no salen, no porque tengan la conciencia de clase muy clara. Por su intuición también se manejan que en este momento lo más importante para ellos es mantener cuidando sus bolsillos. No quieren entrar a un paro en el sector minero, porque en el sector minero y en el sector productivo obrero, día no trabajado es día no pagado. No es como en los otros sectores que paran los maestros, los de salud y igual cobran. Entonces, en la perspectiva estratégica del movimiento obrero, la firma del acuerdo impulsado por el bloque sindical revolucionario, que fue organizado por un grupo de compañeros muy bien esclarecidos. Uno de los impulsores fue compañero Jorge Valdivieso, en la anterior gestión, permitió primero neutralizar el paro que habían decretado por el problema de las pensiones, que fue grande. Eso se logró desarticular. Se logró desarticular también las intenciones de querer partidizar a la Central Obrera Boliviana con el PT. Y finalmente se desembocó en el Acuerdo de Santa Cruz, que después fue ratificado por el Congreso de Tupiza. En la perspectiva del movimiento obrero hacia la toma del poder, o con la participación, de acuerdo a su tesis, de los campesinos y los sectores intelectuales, ese paso fue un primer paso que necesariamente, en mi punto de vista, es que debe darse un segundo paso para profundizar el proceso y dar mayor participación a los trabajadores, el cogobierno. Si el MNR hace más de 50 años cogobernó con la CO, ¿por qué no ahora? Si estamos en el camino de la revolución hacia el socialismo. Entonces, los otros temas de la empresa Enatex, en mi criterio, fue tal vez una precipitación al cerrar la empresa. Porque además, desde el punto de vista legal, jurídico, una empresa no se puede cerrar por decreto, si no se declara previamente la quiebra. Si no hay la quiebra y se cierra, se está vulnerando el derecho de los dirigentes y de las personas gestantes o discapacitadas. Me imagino que deben haber razones para haber tomado esa medida. Sin embargo, fue un detonante para ver la capacidad de la Central Obrera Boliviana. Y se ha visto que no está preparada, porque no tiene el sustento ideológico. En las épocas del 80, los partidos PC, MIR
incluido el MNR, tenían células hasta en las fábricas y en las minas. Esa era su potencia, junto con la presencia de los trabajadores. Ahora no hay quien discuta, quien oriente, y solamente es un conjunto de compañeros que tienen el deseo de resolver sus problemas meramente reivindicativos. No va más allá. Y por eso, porque no tiene muy clara la película los dirigentes, es un riesgo en la proyección del proceso. Si no se logra en un tiempo mínimo de fortalecer ideológicamente, no solamente en sus en la dirigencia superior o nacional de la Central Obrera Boliviana, las confederaciones y federaciones, va a ser presa de cualquier cosa, como existen. En este momento, algunos sindicatos ya están vinculados de una y otra manera a partidos de Sevilla y otros como Vitaliano Mamani, que tiene relación con los partidos de derecha. Están trabajando bastante arduamente para fortalecer también sus posiciones. Solo la fuerza de lo que era la Central Obrera Boliviana, que rechazaba las fuerzas de derecha, está manteniéndolo a la Central Obrera Boliviana al margen de aquellas corrientes. Porque no nos olvidemos que en la época del MNR incluso habían dirigentes de Falange Socialista Boliviana en la COP. Un gran amigo, cuatacho, como se dice, José Custiniano, del sector petrolero, era militante de Falange Socialista Boliviana, para dar un ejemplo de muchos otros que hay. Entonces, digo que estamos en un momento muy importante para hacer una reflexión profunda sobre el trabajo que tenemos, no para alejar a la Central Obrera Boliviana, sino para trabajar en su interior, para orientar, para capacitar y lograr una incorporación positiva, definitiva y entregada al proceso que vivimos. Gracias.